Proverbios capítulo 21. Estamos viendo desde el capítulo 16, estábamos viendo el título Proverbios sobre la vida y la conducta. Hoy en este capítulo vamos a ver el tema principal allí va a ser acerca de las finanzas, aunque hay otros temas, pero vamos a ver que hay varios versículos que nos hablan acerca de las finanzas. Bien, dice el versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Amén. Bien, allí para nuestro entendimiento tal vez debemos añadirle una partecita, pero para que lo entendamos mejor, porque de pronto no es común para nosotros en nuestro medio saber de qué se tratan esos repartimientos de las aguas, ¿sí? Resulta que en el modo de regar los campos anteriormente era por medio de canales, ¿sí? O sea, cada surco tenía su canal y por ahí pasaba el agua, sí, pero resulta que había un hombre, el jardinero, que era el hortelano, que era encargado de permitir que toda esa agua se distribuyera para todos los surcos, o sea, para que ninguna parte quedara pues sin ser regada, o sea, para que todo quedara regado. Entonces aquí donde dice, como los repartimientos de las aguas, y para nuestro entendimiento, esta palabra, están en el pie del hortelano, o en el pie del jardinero, para que lo entendamos mejor. O sea que el jardinero, con un movimiento de pie que él hiciera, cerraba, digamos, un canal para que se desviara pues el agua para otro, para así regar todo. Sí, era un movimiento que él hacía, y de esa manera todo quedaba regado. Entonces eso es lo que quiere decir, así como los repartimientos de las aguas están en el pie del hortelano, dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Bien, o sea, lo que está diciendo allí, que Dios finalmente es el que tiene el control de todo, del mundo, ¿sí? Nosotros pues, sabemos nosotros que los reinos de este mundo están en la mano del príncipe de la potestad del aire, o sea, quien gobierna el mundo, bueno, todo está bajo la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo, nada se le escapa, pero sabemos que el mundo está bajo los pies del maligno, ¿cierto? Porque una vez que Adán y Eva pecan, estos reinos, o sea, este poder del mundo le fue entregado a él, a Satanás. Él se adueñó, se apoderó, pero dice la Biblia que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces muchas de las decisiones que toman los reyes, nosotros tal vez ahora nos podemos quejar, ¿cierto?, de los diferentes gobiernos en los diferentes países, pero sabemos que finalmente Dios es el que tiene el control, ¿sí? Muchas veces Dios utiliza los mismos presidentes, los mismos reyes de la tierra para castigar al pueblo cuando es desobediente, cuando se han desviado los caminos de Dios. Sí, entonces eso puede estar pasando muchas veces, incluso en nuestro país, ¿sí? De pronto a veces decimos, pero bueno, ¿pero por qué? Pero mire, Dios tiene el control. Así sea lo que vea, así sea que venga persecución para la iglesia, sea lo que sea, Dios tiene el control. Y si Dios quiere que su pueblo se afirme más, pues Él va a permitir muchas cosas, ¿sí? Que de pronto nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos que todo fuera pues como derechito, que hubiera más justicia, que hubiera más rectitud, pero sabemos que no es así. Y los reyes, los presidentes, ellos se creen que ellos son soberanos, ellos creen que ellos tienen el control de todo, pero no es así. Dios es el que tiene el control. Dice que así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Sí, dice que a todo lo que quiere lo inclina. O sea que si Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. Para Dios no hay nada imposible. O sea, nada se ha salido de la voluntad de Dios, nada se ha salido de las manos de Dios. Así sean reyes malos, reyes perversos, que digamos que hacen cosas malas, todo está bajo la voluntad de Dios. O sea que nosotros debemos en esa parte estar tranquilos, ¿sí? Estar tranquilos de que Dios tiene el control. Versículo... y mire que podemos ver ahí en Deuteronomio 11:10, para que miremos allí lo que les decía ahorita acerca de los repartimientos de las aguas, ¿sí? Cómo añadir pues esa parte para nuestro entendimiento.
No es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. Bien, entonces si ven, allí dice que con el pie el jardinero era el que regaba. Bien, versículo 2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Ya esto lo habíamos visto, ¿no? En otras palabras, dice que a los ojos del hombre todo su camino es de derecho. O sea, el hombre por sí mismo se justifica sus acciones, ¿no? Yo estoy bien, este es el camino que me enseñaron, este es el camino santo en la tradición que le enseñaron y piensa que es lo correcto, ¿sí? Dice que ante su propia opinión es recto su caminar, aún nosotros, miren que aún nosotros decimos, no, yo estoy bien, no, yo estoy bien como pienso, y nos justificamos muchas veces nuestras acciones, porque después de que yo no le haga mal a nadie, después de que yo no le haga daño con mis acciones a otras personas, yo estoy bien. Pero ¿qué dice la Biblia? Pero Jehová es el que pesa los corazones. O sea que Dios sabe realmente la intención de nuestro corazón. Dios sabe para qué hacemos las cosas, todo lo que hacemos, si lo hacemos para vanagloria nuestra, para que nos vean, o para todo, dice la Biblia, todo es puesto a prueba. Recordemos que hubo un rey que dice la Biblia que fue pesado en balanza y fue hallado falto, ¿no? ¿Sí recuerdan? Que fue hallado falto y que sus días iban a terminar, el rey Belsasar, ¿cierto? Y que fue muerto, precisamente ese mismo día fue muerto. ¿Por qué? Porque no había pasado la prueba. Entonces, nosotros, nuestras obras, todo lo que hacemos es puesta a prueba. Nosotros podemos tal vez decir yo soy cristiano, yo vivo el cristianismo como es, pero Dios sabe si realmente tenemos una doble vida, que acá somos unos y por allá donde nadie nos ve, sí, porque ese es el error de muchas personas, ¿no? Que creen que porque porque por otras personas no lo están viendo, que su pecado está oculto, ¿cierto? Porque estoy allá en un cuarto solo, yo viendo pornografía, nadie me está viendo, o sea que no hay pecado, ¿cierto? Muchas personas, aunque usted no lo crea, pero así es, muchas personas creen o que se robaron algo y como nadie los vio no pasó nada. Mucha gente lo cree, pero dice la Biblia que todas las cosas están desnudas ante Él y Él sabe quién tiene doblez de corazón. Sí, mire, el salmista David dijo, crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto. Sí, si nuestro corazón está fallando, si estamos mal, ¿qué debemos hacer? Pedir a Dios que nos haga un trasplante, ¿cierto? Aquí humanamente ya se han hecho ya trasplantes de corazón, ¿cierto? Pero mire, Dios desde muchos años atrás ya lo había hecho, ¿cierto? A todo aquel que le pide darme un nuevo corazón, Él lo hace. Es un milagro, ¿cierto? Porque no es algo físico, es algo espiritual. Porque lo físico, pues finalmente, por nuestro físico, pues nuestro cuerpo está destinado pues a que se descomponga, ¿cierto? Pero lo espiritual es eterno, es para siempre. Entonces debemos de pedir con fe a Dios que si hay doblez de corazón, que el Señor nos dé un nuevo corazón, un corazón limpio, puro para Él. Versículo 3. Dice, hacer justicia y juicio es de Jehová, más agradable que sacrificio. Vamos por favor ahí a Miqueas 6, del 6 al 8. Mire, los sacrificios fueron instituidos por Dios. Dios instituyó los sacrificios de animales, ¿sí? ¿Para qué? Miqueas 6 al 8. Ya lo lees. Dios instituyó los sacrificios, ¿sí? ¿Qué hacían los sacrificios antes de que Jesucristo muriera en la cruz? Al haber derramamiento de sangre, esa sangre perdonaba ese pecado, ¿cierto? Limpiaba, expiaba ese pecado y la persona ya podía estar libre de culpa, libre de carga. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia
justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué está pidiendo el Señor de nosotros? 3 cosas. La primera, ¿cuál es? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Sí? 3 cosas está pidiendo el Señor. Mire, estos sacrificios, si usted no ofrecía su corazón al Señor, el Señor dijo: ya no quiero más bueyes engordados, no quiero grosura, no quiero ya más todas estas cosas, si ustedes no tienen un corazón para mí. Nuevamente el Señor pide el corazón. Hijo mío, dame tu corazón. O sea, lo que el Señor pide de nosotros, ¿qué es? Todo. El Señor quiere todo de nosotros, porque nosotros muchas veces nos queremos reservar algunas cosas. Nosotros a veces queremos seguir siendo soberbios, queremos seguir con la arrogancia, siendo injustos, ¿cierto? Pero el Señor pide 3 cosas, no nos olvidemos de eso: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Entonces, ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré al Dios Altísimo? Con un corazón contrito y humillado. O sea que antes de nosotros venir a este lugar y poder ofrecer una ofrenda a Dios, primero humillemos nuestro corazón. Si dejemos toda arrogancia, dejemos todo orgullo allá, que si venimos con Él, que lo dejemos, y no nos vamos a tomar, dejémoslo ya, porque ante Dios quiere un corazón humilde, un corazón que se humilla ante Él. Entonces esto dice este versículo: hacer justicia y juicio es de Jehová, más agradable que todo sacrificio. Versículo 4 dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Nuevamente, recordemos, hay 6 cosas que aborrece Jehová allá en Proverbios 6:16. Dice primero que son los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿cierto? Hay 7 cosas que aborrece el Señor, ¿cierto? Que el Señor desagrada. Entonces, una de ellas, ¿cuál es? Los ojos altivos. Cuando miramos con altivez a nuestro hermano, sí, mire, mirar a alguien con altivez es lo mismo que mirar al Señor mal, porque la Biblia dice que si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Entonces, siempre en el libro de Proverbios hemos visto a través de todos estos días que el Señor aborrece la arrogancia y la altivez de ojos, ¿cierto? Ojos altivos, lengua mentirosa, corazón orgulloso, ¿cierto? Dice altivez de ojos y orgullo de corazón, y pensamientos de impíos. O sea que todo lo que bueno, ¿quiénes son los impíos? Primero que todo, los impíos son aquellos que un día conocieron al Señor. O sea, la palabra impío, o sea, una persona que no practica la piedad, o sea, sabe, la conoce, puede conocer la palabra, puede conocer la Biblia, pero no le importa desobedecer, o sea, él ya se apartó. El impío es una persona descarriada, una persona apartada, que puede conocer la verdad, pero que se ha apartado. Entonces nosotros, si Dios no lo permita nunca, si algún día pensamos en volver atrás, piense que no será cualquier persona por ahí, será un impío. Y dice la Biblia que la ira de Jehová está sobre ellos, ¿cierto? Sobre los impíos. Dice, y pensamiento de impíos son pecados. O sea, todo lo que ellos piensan, todas sus obras, todos ellos son, todo lo que piensan, lo que hacen, son pecados delante de Dios. Dice versículo 5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y aquí ya entramos en ese tema que les había dicho al principio de las finanzas, ¿sí? ¿Cómo administramos nuestras finanzas? Bien, dice, los pensamientos del diligente. A ver, ¿qué es el diligente? Diligente es aquella persona que se levanta desde temprano, está pensando, bueno, yo voy a trabajar, yo voy a hacer esto, no va a ser perezoso, si es lo opuesto a la pereza. La diligencia es lo opuesto a la pereza. O sea que una persona diligente es una persona presta, atenta, que va a trabajar, que está dispuesta, ¿sí? Que no está todo ahora con, ay no, qué pereza, vamos a estar recibiendo hojas de vida, ay no, qué pereza por allá. Esas personas que no madrugan, si les toca madrugar, no lo hacen. O sea que son perezosas, pero la Biblia dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. O sea que una persona que trabaja siempre en su casa, que va a haber abundancia, siempre está pensando en la abundancia, no en la escasez. Dice, mas todo el que se apresura alocadamente, sí, de cierto va la pobreza.
O sea que si una persona quiere conseguir las cosas rápidamente, yo necesito dinero pero para hoy, ¿qué va a pasar? Que va a coger un mal camino, ¿sí? Va a hacerlo de la manera más fácil, a ver de qué manera yo consigo plata rápido, porque necesito plata pero ya, o sea, necesito plata, mejor dicho, para mañana es tarde, y empieza a pensar cosas, a planear cosas alocadamente, dice va a la pobreza. ¿Por qué? Porque no es posible construir algo sin primero planear, trabajar, ¿sí? O sea, los jóvenes que están aquí, para poder planear su futuro, ustedes deben de planificar su vida, qué van a estudiar, ¿sí? Primeramente, ser diligentes en su estudio, o en el año en que estén, deben hacer las tareas, hacer lo mejor que puedan, que eso les va a servir. Muchas veces los jóvenes hacen las tareas para que me las revisen, si no tienen nota no la hago, ¿cierto? Porque somos así, si no nos califican, no hay necesidad de hacerla. Pero ustedes deben de pensar que es para el bien de ustedes. Ustedes deben desde ahora empezar a construir su vida con diligencia. ¿Qué van a hacer en el futuro? O sea, deben de proyectarse y deben planear y no pensar de que las cosas se consiguen de la noche a la mañana. Ustedes van a prosperar, ustedes van a salir adelante, pero ustedes deben desde ahora ir planificando lo que van a hacer, lo que van a estudiar, de qué manera se van a preparar. Hoy en día tienen herramientas que yo cuando estaba así más joven no tenía, no contaba con el internet. O sea, para hacer una tarea yo tenía que ir, todos teníamos que ir a la biblioteca, ¿cierto? En cambio hoy en día ustedes no tienen que moverse de la casa para hacer una tarea, sino que ahí está todo está ahí. Pueden hacer cursos ¿cierto? Por internet gratuitos, muchas cosas pueden aprender. Entonces aprovechen ese tiempo. Sí, no aprovechen el tiempo solamente para estar jugando videojuegos, para el Facebook, para TikTok, se vuelven expertos en eso, pero en cosas que realmente les van a servir a ustedes para obtener ganancias, no las usan. Entonces utilícenlo de buena manera. De verdad que ahí dice la Biblia, que las cosas el dinero no llega de la noche a la mañana, ¿sí? Es al contrario, eso lo que viene es pobreza. Hay que pensar en el trabajo. Versículo 6. Dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Entonces, ahí está diciendo el versículo que estas personas solamente tienen un corazón lleno de codicia. Yo creo que todos conocemos a personas así, fraudulentas, que no les importa mentir, engañar a otros con tal de conseguir beneficios económicos. Dice, bueno, voy a leer algunas de las maneras de las cuales se ve este tipo de engaños. Mire, en las pirámides, ¿sí? Nosotros ya sabemos que las pirámides es quitarle la plata a los nuevos para mantener a los de arriba, ¿cierto? Y ya cuando ya no hay más nuevos, ya se desploma la pirámide y pierden todos. ¿Qué pasa a esas personas? Los que están arriba son los que más beneficios reciben, pero mire, eso será una verdadera prosperidad, ¿no? Nosotros sabemos lo que le pasó a este hombre hace años, ¿cierto? Terminó en la cárcel. ¿Por qué? Porque él con lengua mentirosa obtuvo muchos bienes. ¿De qué otra manera podemos ver eso? Hay personas que para conseguir un trabajo dicen mentiras. Mira, yo estudié esto, estudié aquello, y resulta que eso es con lengua engañosa. Eso tarde o temprano se descubre la verdad y no lleva a nada bueno. Dice, también eso se aplica en el comercio, aquellas personas que venden cosas malas, venden productos chiviados, ¿sí? Recuerdo que cuando teníamos la tienda, vendían en el centro de Cali, vendían esos pantenes chiviados y desodorantes chiviados. Eso era malo, de mala calidad. Al principio, pues, cuando no conocíamos, nos vendieron eso. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que hace esos productos? O sea, eso no los va a llevar a nada bueno, no los va a llevar a tener una gran empresa, nada. Todo eso llegará el momento que los llevará a la ruina. ¿Sí? Dice la Biblia allí, dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. O sea, que son pasajeras. Todas esas aparentes riquezas son todos sus pasajeros. También testigos falsos, ¿sí? Aquellas personas que les pagan para que testifiquen mal contra otros. Jueces corruptos, cohechos, soborno,
¿sí? Falsas ofertas, obreros fraudulentos, los muertos por COVID, ¿sí? Ya creo que no, pero hubo un tiempo que a los hospitales les estaban pagando por los muertos de COVID que hubiera, y muchos que no habían muerto por COVID los hacían pasar por COVID para ellos cobrar plata. Y escuché un testimonio de una enfermera que no era cristiana, que ella recibía plata de esos dineros y ella hizo una casa de 3 pisos. Luego ella se convirtió a Cristo, pero antes de eso le dio un cáncer terrible que le empezó a gastar dinero, le tocaba viajar para que le hicieran las quimioterapias, todo esto. Ella dijo, claro, yo sé que todo eso es por haber yo recibido esos dineros mal, y ella no quería saber nada de esa casa porque sabía que era un dinero mal habido, ¿sí? A mi mamá me hicieron pasar por COVID y ella no murió. Entonces, mire, todo la misma enfermera. Exacto, entonces, mire, doctores administrativos de esos lugares, muchos se enriquecieron, pero todo eso que pasa es dinero fugaz. Y mire, hay una manera que de pronto no he nombrado, pero yo quiero que la veamos en 2 de Pedro 2:3, que es algo aún más grave todavía, que es enriquecerse con la fe. 2 de Pedro 2:3. En el cristianismo también se ve esto. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bien, entonces mire que ahí también está viendo de los obreros fraudulentos, dice la Biblia, ¿sí? Obreros fraudulentos, aquellas personas que engañan a la gente. ¿Para qué? Para que les lleven riquezas a ellos. Pero ahí ya está la sentencia para estos pastores, estos falsos ministros, ¿sí? Que se enriquecen con la fe de los creyentes. O sea, jugar con la fe, con las personas, muchas se quieren acercar a Dios sinceramente, pero se encuentran con estos lobos rapaces. Pero dice la Biblia que ya está para ellos el castigo. Bien, versículo 7. Dice, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. Veamos por favor en la nueva traducción viviente, ese versículo, el 7. ¿Lo leo? Sí. La violencia de los perversos arrasará con ellos, porque se niegan a hacer lo que es justo. Bien, entonces ahí nos habla más claro que allá dice que la rapiña es como robar algo con violencia, ¿sí? Eso es la rapiña, rapoñar algo violentamente. Entonces, mire, los pecados de la avaricia llevan también muchas veces a la violencia. Hay gente que no solamente es ahora, sino que es también violenta, no le importa cómo tener las riquezas, las ganancias, así sea a costillas, no importa el daño que hagan. Mire, hay personas que han asesinado a su propia mamá, con tal de quedarse con su casa, con sus bienes, por robarlo. Eso se ve. Entonces, mire, esa es gente mala, gente que dice la Biblia que no les importa, ¿sí? Aquí dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. La violencia añade más violencia, ¿sí? Entonces, como les digo, no importa lo que tengan que hacer. Hay gente que no les importa lo que tengan que hacer con tal de obtener riqueza, ya este es otro nivel, ¿no? Ese es otro nivel de codicia y de avaricia. Matar al que se le venga por encima, al esposo, a la esposa, aún a los hijos, todo esto se ha visto realmente. Dice, por cuanto no quisieron hacer juicio. Versículo 8, dice, el camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Entonces, mire, el hombre perverso anda en un camino que es torcido y también, ¿qué más es? Extraño. Va a decir, bueno, pero ¿a qué se refiere eso con que es un camino extraño? Mire, podemos ver que hay personas que tienen que andar encubriendo cosas, escondiendo cosas porque son aún extrañas y vergonzosas, ¿sí? Hoy en día se ve mucho esto, personas que salen con locuras, que se casan con muñecos, ¿sí? ¿Han visto eso? Se casan con muñecos. Bueno, eso lo podemos aplicar a los de la necrofilia, los que practican la necrofilia, ¿no? Que estos son tener relaciones con muertos.
Dice comer cosas raras. Mira, en los hospitales hay gente que come cosas pero extrañas que nosotros decimos, uy, ¿cómo es eso? Y objetos, no solamente comida, objetos raros se han encontrado o sea, la gente hace cosas raras, cosas extrañas, y tienen que estar ocultando eso, y son cosas aún vergonzosas, mientras que dice que el camino de los hechos del limpio son rectos, o sea, son transparentes, no tenemos nada que ocultar, ¿cierto? No hacemos nada raro, nada extraño, nada que tengamos de qué avergonzarnos. Versículo 9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Y vamos al 19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. O sea, está diciendo lo mismo, solamente que en diferentes lugares, ¿cierto? ¿Qué clase de mujer es esta? Que llega el hombre y no hay paz, ¿cierto? Además llega el hombre, o sea, esta mujer rencillosa con nada se conforma. A ella le pueden traer de todo, puede tener su mercado, puede tener su ropa, pero nunca va a estar conforme. ¿Por qué? Porque su naturaleza es quejumbrosa, es rencillosa, es pleitera, le gustan los alegatos a toda hora. Sí, recordemos lo que dice también la Biblia allá, que es mejor bocado seco y en paz que donde hay manjares, donde hay buen engordado, pero en hogar de contienda. Entonces, miren, nosotros, sí, las mujeres, nosotros debemos de mantener la paz en nuestro hogar. Sí, debemos de estar peleando por todo. Ay, sé por qué esto, porque, ¿verdad? ¿Cierto? Jesús antes, cuando él llegaba, no era que llegaba a pelear, sino que de pronto le ponía trabajo, le decía cosas, ay, pero déjeme comer por lo menos, ¿sí? Porque a veces no caemos en cuenta de que la persona necesita comer, necesita su espacio, ¿cierto? A veces no caemos en cuenta de eso, pero para eso está la Biblia, para corregirnos, ¿sí? Para hablar si hay que hablar algo en el momento adecuado, no hay necesidad de gritar, no hay necesidad de dañar la comida, o sea, comamos en paz, lleguemos en paz, y se dialoga, se habla y se llega a un acuerdo. Esa es la paz, es lo que Dios quiere en nuestro hogar, que nosotros las mujeres somos encargadas de eso, de mantener la paz en nuestro hogar, la armonía, ¿sí? Que no hayan peleas unos con otros. Claro que también esto también puede ser aplicado a los hombres, ¿cierto? A esos hombres, hay hombres borrachos, que llegan borrachos a la casa y llegan a pelear y llegan a pegar a la mujer. Por supuesto que también es aplicado a ellos, ¿no? Pero la Biblia dice que es mejor vivir allá, o sea, en un terrado. Era un espacio pequeño que había en las casas antiguamente, no era como la terraza amplia que hay hoy en día, sino era muy pequeñito. Sí, ese era un lugar pues expuesto al sol, al frío, a los moscos, a tantas cosas. Pero la Biblia dice, mira, es mejor vivir allá que en una casa amplia, pero pues desde que usted llegó empezaron a pelear, ¿cierto? Y después acá en el de abajo dice, mejor es morar en tierra desierta, ya no viva ni siquiera en su casa, vaya de lejos por allá en el desierto, es mejor aguantarse la sed que aguantar a una mujer pleitera, ¿sí? Entonces eso va para nosotras las mujeres. Bien, versículo 10, dice, el alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Mire que los malvados no muestran compasión, no conseguirá usted un favor de alguien, de algún malvado. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta hacer favores, no les gusta hacer el bien. La Nueva Traducción Viviente, si me hacen el favor, ¿qué dice ahí la versión? El 10 dice, los malvados desean mal, no muestran compasión a sus vecinos. Exacto, los malvados desean el mal, no muestran compasión a sus vecinos. Ellos no muestran compasión a nadie. Que si ven que si algo les está pasando, que si los van a robar, no, a ellos no les importa. Ellos, que le pase allá, que le pase. O sea, no se puede encontrar en ellos una compasión, un favor. ¿Por qué? Porque su corazón es malvado. Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, nosotros si vemos y podemos hacer un favor, debemos hacerlo, ¿sí? Sin pensarlo dos veces, debemos de hacer el bien. Versículo 11. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencias. Bien, entonces, miren que aquí vemos tres niveles, tres personas. Vemos el justo, vemos el escarnecedor y vemos
sabio. El simple, ¿sí? Bueno, el justo y el sabio, digamos que son uno, el escarnecedor es otro, o el necio, y el simple es otro. Ahí hay tres. Bueno, les voy a poner un ejemplo ahí que es lo que quiere decir. Por ejemplo, nos dice, alguien está diciendo, mire, usted no debe salir después de las 11 de la noche, porque hay peligro en la calle. Estos días han salido unos asaltadores que están robando motos, entonces no salgan después de las 11, eviten salir. Si no hay una necesidad urgente, quédense en su casa, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahí el sabio, el justo, escuchó y dijo, bueno, yo voy a hacer caso, o sea, yo soy obediente, yo me quedo en la casa, no es verdad, ¿para qué voy a hacer a las 11? Solo ya de estar durmiendo, ¿cierto? Ese es el sabio. El simple es aquella persona que como que no sabe bien lo que quiere, pero mire, todavía hay esperanza del simple. El simple se queda ahí mirando. Pero ¿qué pasa con el escarnecedor? El escarnecedor es el burlador. No, ¿cómo? O sea, ¿qué me va a pasar? Si toda la vida han dado después de las 11, nada va a pasar. Nada va a pasar. Y precisamente salió, lo cogieron, lo robaron, lo golpearon todo. Y ahí, ahí ya se dio cuenta que era verdad. Entonces el simple vio eso y dijo, uy, no, verdad. Yo no voy a salir después de las 11 porque verdad que a él le pasó, ciertamente me va a pasar. Entonces le hablo nuevamente, dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Por qué? Porque atiende, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. O sea que, mire, el sabio no necesita que le pasen las cosas, ¿cierto? Es mejor aprender con los errores de otros que con los errores propios, ¿cierto? El sabio aprende con los errores de otros, el inteligente aprende con sus propios errores, y el necio es que no aprende ni aún de los propios errores. Tremendo eso. Versículo 12. Amén. Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. Y hay otra traducción que la voy a leer para que la entendamos un poquito mejor. Dice, estamos en el 12. Dice, Dios es justo y sabe bien lo que piensa el malvado, por eso acaba por destruirlo. Sí, entonces mire, Dios sabe cuáles son los planes, las intenciones de los malvados, y finalmente su fin es la destrucción. Muchas personas van a la destrucción. ¿Por qué? Por sus malos caminos, mira, esas intenciones malas, negras que tienen, finalmente no lograrán desarrollar todos sus malos pensamientos. Versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cuántas veces nos pasa eso, cierto? Escuchamos que alguien tiene necesidad o alguien nos pide pronto, y nosotros a veces tenemos en nuestro bolsillo, ¿cierto? Monedas, y sin embargo hacemos como que no escuchamos, ¿cierto? Yo creo que nos ha pasado a todos, ¿sí o no? Que nos ha pasado. Alguien nos pide, pero bueno, hay algo que yo siempre digo, en cuanto esté en nuestro alcance debemos hacerlo, debemos darle a la persona. Lo único que pues, yo pronto digo es que si alguien va a pedir para vicio, eso sí no me gusta, ¿sí? No me gusta pues porque yo sé que lo va a malgastar. Pero mira, hay personas que realmente necesitan nuestra ayuda, realmente están pasando, hay venezolanos que, bueno, ahora ya no tanto, pero antes ellos se veían mucho en las calles con maletas, y si mira, si está en nuestro alcance y podemos darle algo, tal vez la persona viene con sed de tanto caminar, ¿cierto? Y con hambre, ¿cierto? Y nosotros a veces nos extienden la mano y nosotros como que no vi nada, no escuché nada, no es conmigo, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que si uno no ayuda a una persona estando a nuestro alcance, también nosotros vamos a necesitar un día y tampoco Dios nos va a dar. Vamos a estar en las mismas circunstancias, porque esa es la ley de la vida. La Biblia dice: lo que uno siembra, eso ciega. Entonces, mientras esté a nuestro alcance y podamos ayudar en algo, ayudemos. Bien, dice el versículo 14: la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. Bueno, allí muchos podrán pensar que se trata de un soborno, ¿cierto? De entregar ahí para que no me pongan comparendo o algo así.
pero allí no se trata de eso. Sí, o sea, pareciera que tratara de soborno, pero no. Allí se trata más bien de apaciguar la ira de alguien, ¿sí? Como que, a ver, les pongo un... Bueno, en la Biblia tenemos varios ejemplos. Uno de ellos fue cuando Esaú y Jacob. ¿Sí recuerdan que estos dos hermanos, Esaú estaba muy enojado, ¿cierto? Con Jacob porque le había quitado la primogenitura. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Empezó a mandar regalos y dio resultado, ¿cierto? Dio resultado porque no hubo al final ninguna guerra, sino que hubo reconciliación, o sea, hubo un buen resultado. Y muchos otros casos. Hay otro caso en la Biblia, recordemos el caso de Nabal. Miren, Nabal era David tenía sus ¿cómo se llaman? Sus siervos. Ellos trabajaban pues ayudaron, era como un grupo mercenario, algo así, ¿cierto? Ellos trabajaron cuidando las ovejas de Nabal, ¿sí? Nabal era un hombre rico, pero era un hombre malo también. Resulta que David pidió comida para ellos. Mira, te hemos cuidado, te hemos protegido, danos comida a todos nosotros. Y él no quiso, está temiendo y no quiso, era un hombre malo. Entonces David iba a tomar venganza, iba a matarlo. Pero resulta que Abigail era una mujer buena, una mujer noble, justa. Le dijo, no, espérate, no hagas eso, detente. Y ella misma fue y le preparó, pues dice que mató corderos, hizo guisado, hizo tortas, mejor dicho, ya hizo de todo y les dio a ellos, ¿sí? Entonces David se calmó y le dijo, ay, gracias, hija mía, porque Dios te ha puesto en el camino para evitar que yo haga este mal, ¿cierto? Entonces David agradeció. Miren, ese favor, esa dádiva calmó el furor que David tenía. Entonces ahí podemos ver un caso, ¿sí? De que una dádiva pero es mejor en secreto, ¿sí? ¿Por qué es mejor en secreto? Porque de pronto, en estos días yo le decía a él, de pronto hay futbolistas que como que quieren, o algo que hay como un agravio a una mujer o algo así, ¿cierto? Y entonces muchas mujeres dicen, no, pero yo no quiero compensación económica, yo quiero que pague con cárcel, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se hace público. O sea, esto debe hacerse como en secreto como para que la persona no quede mal. O sea, ahí funciona, es como si es en secreto, como si te dan la plata para calmar el furor de la persona, pero no debe hacerse en público, porque en público ya la persona por no verse pues, no, pues ya yo recibí esto, entonces mejor no. O sea, debe hacerse en secreto para poder que funcione, ¿sí? No lo tomemos por el lado malo, sino por el lado bueno, ¿sí? O sea, el soborno es otra cosa diferente, ¿no? Sobornar a alguien es pagarle a alguien para que de pronto no me castigue por algo malo que yo hice, ¿cierto? Es diferente. Bien, versículo 15. Alegría es para el justo el hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Versículo, nueva traducción viviente, dice: en lugar de la alegría de los justos experimentarán la destrucción. O sea, los justos, ¿qué van a experimentar? Alegría. Pero los malvados, ¿qué harán? ¿Qué experimentarán? La destrucción. Eso es lo que quiere decir. Mire, al justo, ¿sí? Léalo. Dice, la justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Hace temblar a los malhechores. ¿Por qué? Porque ahí se ve, sí, los malhechores. Bueno, mire, ahí lo que está diciendo esa versión es un poquito más entendible, ¿cierto? Dice que, dale nuevamente por favor. El 15. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Bien, eso quiere decir que a los justos nos agrada la justicia y nos es bien. ¿Por qué? Porque andamos rectamente. Pero ¿qué pasa a la justicia? Al malhechor no le gusta. ¿Por qué? Le hace temblar. ¿Por qué? Porque sabe que viene su castigo, ¿sí? Entonces los que hacen iniquidad, los que hacen maldad, tienen miedo de la justicia. ¿Por qué? Porque un día les va a caer la justicia divina, y ante la justicia divina nadie puede. Mira, aquí en la justicia humana nosotros sabemos que falla bastante, ¿cierto? Se dejan en libertad a personas culpables y se condena a inocentes. Esa es la justicia humana. Pero ante la justicia de Dios nadie puede. O sea, de Dios nadie se burla.
no hay algún abogado que le pueda sobornar a Dios, ¿cierto? A Jesucristo, decirle, mire, no. Y en estos días, relacionado a ese versículo, hay un testimonio de un muchacho que pues hizo algo malo, ¿no? Digámoslo así, quemó la Biblia. Él quemó la Biblia y a los días ahí a ese muchacho le cayó una desgracia horrible, horrible, se enfermó el estómago, vomitaba sangre, eso fue horrible y tuvieron que llamar a la pastora y todo para orar por él. Por eso él dice que, o sea, es relacionado pues con los malhechores, con los que hacen el mal, porque no es justo que tienen una Biblia. No está mal hecho lo que hacen. Entonces allí viene, como usted decía, la reprensión. La reprensión de Dios, entonces los hace temblar la justicia, ¿cierto? Y no, casos innumerables pudiéramos nombrar de esto. Bien, versículo 16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Nada más y nada menos que va para hacerle compañía a los muertos. Entonces, ¿quiénes son los que se apartan del camino de la sabiduría? Los impíos, ¿cierto? El inconverso, el que un día conoció, pero se apartó. Mire que hay peligros, hay más peligro sobre ellos que sobre los mismos pecadores. Mire que la Biblia hace la distinción, dice impíos y pecadores en una parte, o sea que está mostrando que el impío es aquel que conoció la verdad, anduvo en el camino de la verdad, pero se apartó por alguna razón, ¿cierto? La Biblia dice que Dios vomitará los pies de su boca. Exacto. Eso lo dice en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Sí. Bueno, estamos ahí, dice, entonces, ¿cuál será el fin para estas personas? A parar en compañía de los muertos. Bueno, ahí se refiere a los muertos físicos, a los muertos espirituales. Pues a los dos, ¿cierto? Porque una persona, pues como que se apresura a su muerte física, pero finalmente a la muerte espiritual. ¿Dónde están los muertos espirituales? Recordemos que hay 3 clases de muerte. La primera, ¿cuál es? La muerte física, la que todos vamos a experimentar, ¿cierto? La muerte espiritual, ¿cierto? Esa es aquella muerte que ya venimos o sea, cuando nacemos, ya venimos muertos espiritualmente, así es, ¿cierto? Adán y Eva experimentaron esta muerte, ellos estaban bien en el huerto del Edén. El día que pecaron, ese día experimentaron eso tan horrible, o sea, ese momento, ¿se imaginan el momento de ellos? Cuando se sintieron desnudos, cuando sintieron el dolor, el pecado, la culpabilidad, ese momento, esa es la muerte espiritual. Nosotros no la experimentamos porque ya venimos con ella, ¿cierto? Pero sí experimentamos el nuevo nacimiento, ¿cierto? Cuando pasamos de muerte a vida, ese momento sí lo experimentamos en nosotros, vemos ese cambio que hay, dice de muerte a vida, ¿cierto? Es un milagro maravilloso. Y la tercera muerte es la muerte eterna, la muerte segunda, la separación definitiva de Dios, cuando ya no hay esperanza, ya no hay oportunidad. Entonces dice la Biblia que el que se aparta del camino de la justicia irá a parar en compañía de los muertos espirituales. Allá será su lugar, allá junto a ellos, junto a todos aquellos rebeldes y desobedientes de la ley de Dios. Versículo 17. Dice: hombre necesitado será el que ama el deleite, el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Nuevamente retoma el tema de la economía, ¿cierto? Bueno, aquellas personas que aman el deleite, ¿cuáles son los deleites de la vida? Los placeres, ¿cierto? Está el pecado, está la pornografía, está el alcoholismo, la droga, la prostitución. Bueno, algunos dicen que los viajes, bueno, todo desmedido es malo, ¿cierto? Si no hay un equilibrio es malo, y si lo hacemos solamente por deleite, por deleitarme. La comida es buena o sea, lo normal, pero si ya hay excesos, ¿qué pasa? Ya son deleites malos que llevan a la ruina, a la miseria. Pero dice que hombre necesitado será el que ama el deleite. ¿Por qué? Porque nunca va a estar saciado. Porque aquella persona que ama los deleites es como amar los vicios, se vuelve una persona viciosa de lo que sea cual sea el vicio, y más va a amar, y va a estar necesitado, o sea, nunca va a estar saciado esa persona. O sea que dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Allá, la versión de allá
lugar de, otra versión dice lujos, perfumes. Bien, mire, el hedonismo es una doctrina ética que identifica el bien con el placer sensorial e inmediato. Estos eran los antiguos griegos, esa filosofía donde ellos amaban, mire, para ellos eso era la esencia de la vida, gozar los deleites, los placeres, sí, no importa cuántas parejas tenga, pero lo importante es el placer. Esa doctrina errada también existe en nuestro medio, ¿no? Personas que solamente les interesa el placer sensorial, obtener estos placeres. Bien, entonces ungüentos, perfumes y lujos. Mire, algunos ungüentos eran utilizados para ungir a los invitados honrados y eran costosos, ¿sí? En la antigüedad, estos son ungüentos, bueno, nosotros hoy en día no se utiliza este tipo de ungüentos cuando llega un invitado, ¿cierto? Se usan lociones personales. Bueno, para uno. Pero estos ungüentos eran para ungir a los invitados de honor, ¿cierto? Y eran muy costosos. Y si recordamos que María Magdalena ungió a Jesús, mire, este frasco de alabastro el mero frasco, el mero empaque era costoso. Y ahora ese perfume era nardo puro, era bastante costoso. Pero ella dice que ungió a Jesús con el, o sea, no le importó el momento el precio que pagó, ¿cierto? Estaba muy agradecida, ¿cierto? Pero bueno, allí retomamos, bueno, no es el tema exactamente, sino para recordar, para pensar en eso que ella hizo, pero lo que aquí está diciendo, que el que ama el vino y los ungüentos y todas estas bebidas y todo esto, los lujos, no va a enriquecerse. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque va a gastar en cosas que no necesitamos. O sea, los lujos no es algo necesario. Y si compramos cosas que solamente porque se vean bonitas en la casa y lujo, pero no es algo necesario y malgastamos, o sea, es un derroche de dinero, cosas que no necesitamos, ¿cierto? Hay mucha gente que necesitamos ropa, claro que sí, pero necesitamos comprar ropa de cara. Necesitamos una blusa de 300.000 pesos, ¿cierto? Hay vestidos de 300, 500, 1000. No necesito, o sea, ¿eso qué es? Eso es derroche, porque cumple la misma función de un vestido de 50.000 pesos, ¿cierto? Cumple la misma función, no hay nada diferente, eso solamente es lujo, es como una hamburguesa, ¿cierto? Una hamburguesa de McDonald's vale 20.000, la misma hamburguesa usted la consigue en 7.000, 10.000 pesos, o sea, más barata, ¿cierto? Y si ahora si uno la hace, mejor aún. Entonces, eso es amar, pero Cristian me dice que no, pero mire lo que dice, no se enriquecerá. ¿Por qué? Porque le está dando la riqueza a él, los que están enriqueciendo, ¿quiénes son? Los dueños de esos lugares, ellos se aprovechan, ellos sí. Una de McDonald's compra 4 para ellos son los que aprovechan. Nosotros debemos de administrar nuestros recursos, ¿sí? Administremos lo que tengamos, ¿sí? Es preferible comer toda una semana, ¿cierto? O sea, si no tenemos para darnos el lujo de ir a un restaurante costoso, pues no vamos y ya lo hacemos en la casa, ¿cierto? Con lo que uno compra una remesa para una semana, se puede un solo almuerzo, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, ¿quién se está haciendo rico? Ellos, ¿cierto? O sea, es un pensamiento lógico. Y no es que usted sea tacaño, no. Usted está razonando, ¿cierto? Está diciendo, bueno, pero si yo lo hago en mi casa, a mí me queda hasta más rico, me puede quedar a mí, ¿cierto? Solamente es mirar las recetas y no las sabemos en YouTube, y eso ahí se aprende. Bien, dice, bueno, y otra cosa, o sea, los deleites en esa medida son malos, ¿cierto? No quiere decir que no tengamos el derecho de irnos a un viaje, a un paseo, no, nosotros tenemos el derecho de hacerlo, pero todo con esa medida, ¿cierto? Y planificando bien. Bien, seguimos. Bueno, el 19 ya. 18. Dice, rescate del justo es el impío y por los rectos el prevaricador. Bueno, la nueva traducción viviente, si la tienes ahí por favor, Marina, nueva traducción viviente. 18. Dice, ajá. Los perversos son castigados en lugar de los justos y los traidores en lugar de las personas honradas. O sea que quienes reciben el castigo, quien paga en lugar del justo, lo va a tomar el impío, el pecador, ¿cierto? Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia que Amán
era un hombre malo, ¿cierto? Que planeó la muerte de Mardoqueo, ¿cierto? El tío de Esther, ¿cierto? El primo o tío. El tío de Esther, ¿cierto? Lo planeó, entonces él preparó una horca, dijo, aquí va a morir al Mardoqueo, un judío inocente, ¿cierto? ¿Y quién terminó allí? Él mismo, o sea, ahí se cumple clarito esa palabra. También aquellos que acusaron a Daniel, ¿cierto? Lo acusaron de, mire que él no ora, él sigue orando a su Dios y el dedito está que nadie puede orar a otro Dios distinto, de hacer peticiones distintas a ese rey. ¿Y qué pasó? Lo tiraron a Daniel, pero Daniel no recibió castigo. Más cuando dice la Biblia que este rey Darío, ¿cierto? Cuando al otro día vio que Daniel no le había pasado nada, lo hizo salir y en lugar suyo, ¿a quién metió? A todos, hasta la familia, los niños, o sea, a una familia, a todos. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que no habían llegado al fondo y ya sus huesos ya estaban rotos por los leones. Entonces ahí se cumple también esa palabra. Pero mire algo importante. Este versículo tiene un pequeño cambio en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es el caso de que el justo muere por los pecadores, ¿sí? O sea, allí en esa parte Jesucristo llegó a nuestro lugar, ¿sí? Nosotros debíamos haber recibido el castigo de Jesucristo y Él, siendo justo, siendo sin pecado, lo llevó por nosotros. Entonces mire cuán grande amor, que lo que nos correspondía a nosotros, Él lo hizo por nosotros. Gloria a Dios. Versículo 20, ya lo habíamos leído, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Sí, entonces, o sea, en la casa del hombre sabio, el hombre prudente, es tesoro. ¿A qué se refiere ese tesoro? Bueno, aquí dice almacén, depósito, bodega, ahorros, ¿sí? Lo que usted pueda ahorrar es bueno en comida, ¿sí? Nosotros sabemos que cada que hay cambio de año incrementan las cosas, ¿cierto? Entonces mire, la Biblia dice, si nosotros administramos bien nuestro dinero, bien nuestros recursos, debemos de tener en nuestra casa ahorros, ¿sí? Hay un tesoro, hay ahorro, hay aceite. Mire, el aceite era usado en los tiempos antiguos, dice, no solamente para uso en la cocina, el aceite se usaba en perfumería, como cosmético, como combustible. ¿Sí se acuerdan que las lámparas prendían con el aceite? O sea, mire, era usado en todo se usaba el aceite, en medicina, en cosmetología, también en lo espiritual, o sea, en los cultos, ¿cierto? Para ungir a las personas, ¿cierto que sí? Entonces mire que el aceite era de uso general, de uso común, era muy usado, pero entonces había abundante aceite. ¿Cómo está el aceite en su casa? ¿Sí? Mire, si usted es un hombre disciplinado, si usted es un hombre que sabe manejar sus finanzas, debe haber provisión en su casa, debe haberla porque, mire, nadie puede decir, no, es que yo no tengo nada, no tengo cómo ahorrar. Mire, no importa lo que tenemos, importa la manera de administrar. Primeramente, mire, lo primero que nosotros debemos hacer es que ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. O sea, eso es algo que eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Nosotros no predicamos el evangelio por un lucro económico, pero si usted no es obediente a Dios, usted a Dios le va a dar cuenta de eso. O sea, es una realidad que muchos dicen, hoy en día no hay que diezmar, no hay que ofrendar, pero pues está en la Biblia, dice la Biblia, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, siempre. Y desde antes, eso pertenecía a la ley. No, desde antes de la ley. ¿Abraham era de la ley? No. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham dio diezmos de todo. O sea, lo hizo no porque Dios necesite dinero, no. Dios quiere probar si verdaderamente lo amamos y lo obedecemos en todo. Mire, Dios quiere lo primero de nosotros en todo lo primero de nosotros. Sí, dice la Biblia que a Él le gusta lo primero. ¿Y qué es lo primero? Las primeras horas de la mañana, ¿cierto? Cuando nos despertamos, oremos a Dios, leamos la Biblia. Él quiere lo primero y es en todo aspecto, no solamente en lo espiritual, también en lo económico. Entonces, si somos fieles a Dios, primero que todo siendo fieles a Dios, y segundo, administrando bien los recursos que tenemos. Y también, como leímos ahorita, dando también
al pobre, al necesitado, ¿cierto? Dice que, ahí ya lo leímos, ¿cierto? Dice que el que cierra sus oídos al clamor del pobre tampoco será oído. O sea que es necesario ser buenos administradores. En nuestra casa debe haber abundancia, ¿sí? Abundancia de alimentos. Compremos cosas que no se dañen, ¿sí? Cosas, aceite bastante, cosas que, azúcar, bueno, lo que, panela, lo que usted vea que no se dañe, pero que haya abundancia en su casa. Sí, no nos acostumbra a comprar esos carritos pequeñitos de aceite, no, eso no, mire, Dios le da a usted, si usted tiene fe y usted actúa bien, Dios le da a usted para que usted compre el grande, y no solamente uno, tenga varios en su casa. Dios quiere prosperarlo, ¿lo dice o no lo dice? ¿Sí está así? Yo estoy mal yo. Ahí dice tesoro precioso y aceite hay en la casa de la abundancia, es decir, hay ahorros. Sí, dice, más el hombre insensato todo lo disipa, todo lo gasta, todo lo derrocha, no tiene nada. Llega al final del mes, ¿cuánto hay? No, préstame para el pasaje, que no tengo ni para el pasaje. Esta es una persona disipadora, una persona que no sabe administrar lo que Dios le ha dado. Versículo 21, dice, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dice la Biblia en otro pasaje, bienaventurado a los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces mira, si nosotros hoy venimos sedientos de la palabra de Dios, lo más seguro es que vamos a ser saciados, vamos a recibir. O sea, si venimos dispuestos a recibir, Dios nos va a dar, porque la Biblia dice, el que toca, se le abrirá, el que busca, halla, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia. Versículo 22, dice, tomó el sabio a la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que en ella confiaba. Entonces, más vale la sabiduría que la fuerza. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Algo que pasó en Babilonia. ¿Cómo fue la caída de Babilonia? Resulta que estaba el rey Belsasar, este rey malo, estaba en plena bebeta, ¿cierto? Dice la Biblia que estaba con mil personas ahí en el palacio. Él estaba tomando, él estaba ebrio, él cogió las copas sagradas, ¿cierto? Para tomar. Mientras eso estaba allí, él estaba en el palacio con estas personas. Resulta que había un hombre sabio, un hombre estratega, ¿cierto? De los medopersas. Estaba por allá planeando cómo tomar la ciudad de Babilonia. Y resulta que la ciudad, por debajo, subterráneo, pasaban canales de agua, el río, o sea, las fuentes de las aguas pasaban por debajo. Este hombre hizo un dique por fuera de la ciudad, desvió toda el agua de los ríos, sí, la desvió, y para quedar en seco, y por ahí, por esos canales, por el río, se metieron y tomaron la ciudad. Cuando ya llegaron, ya no había nada que hacer, o sea, ya habían tomado la ciudad. Entonces allí mientras ellos estaban en plena fiesta, en plena orgías y todo esto que estaban, este rey Belsasar, la ciudad fue tomada, y ahí, esa fue la caída de Babilonia. Sí, de ahí viene un nuevo imperio, que es el imperio medo-persa. Entonces ahí vale más la sabiduría que la fuerza, porque Babilonia era una ciudad que tenía unas murallas altas. Ellos podrían decir, no, esto es un lugar inexpugnable, nadie puede tomar esta ciudad, pero no fue así. Se descuidaron y por allí, por donde no estaban pendientes, no estaban preparados, tomaron la ciudad. Versículo 23, dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de las angustias. O sea que si hemos aprendido un poquito de esto, yo creo que sí, ¿cierto? Que hay que guardar la boca y la lengua, ¿para qué? Para evitar problemas, ¿cierto? Nos evita muchos problemas el quedarnos callados muchas veces, ¿no? Hay un dicho que dice que en boca cerrada no entra mosco, ¿cierto? Y es una realidad. Entre menos hablemos, menos problemas tendremos. Versículo 24 dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Bien, dice la Biblia, podemos ver un ejemplo en la Biblia de quién es el presuntuoso, aquel que le gusta presumir cosas. Ese es el presuntuoso. Y dice la Biblia
escarnecedor, o sea, un burlador. Ese es el nombre del soberbio y presuntuoso que en la obra de la insolencia, que obra en la insolencia de su presunción. Un ejemplo es el ejemplo del faraón. ¿Sí recuerdan cómo hablaba él? En Éxodo 5:2 dice la Biblia que él preguntó que quién era el Señor para que le obedeciera. Ahí fue presuntuoso, pero ya sabemos cuál es el final de los escarnecedores, de los que se burlan de Dios, ¿cierto? Mire, dice, nosotros ya leímos, dice que antes de la caída está ¿qué? Está el orgullo de corazón, ¿sí? En el 18:12, Proverbios 18:12. Dice así: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, entre más alta una persona se suba en su altivez, más estrepitosa será la caída. Eso es la Biblia. Si usted ve una persona altiva, orgullosa, se aproxima su caída. Eso le pasó al faraón. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. ¿Y qué le tocó hacer al faraón? Les tocó dejarlo ir. ¿Y cómo murió faraón? Ahogado en las aguas del Mar Rojo, ¿cierto? Por presuntuoso. Bueno, versículo 25. Dice: el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Mira, el perezoso quiere de todo. El perezoso se antoja de todo. ¡Ay, qué rico! Una hamburguesa, una pizza, una Coca-Cola, un pollito asado. El perezoso quiere de todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Le mata, simplemente todo queda en deseos. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar, porque le da pereza, porque es flojo. Qué horrible, ¿no? Solamente se imagina cosas, sueña, así como el chavo que soñaba con la torta de jamón. Pero ¿qué pasa? Nunca va a poder realizarlo porque sus manos no quieren trabajar, no se quiere esforzar. Bien, continuemos. Versículo 26 dice: hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Mire, muchos asocian este versículo al anterior, que el pobre todo lo quiere para él, ¿cierto? Ay, codicia todo, yo quiero esto, o sea, lo quiere. Pero mire, también sí lo podemos asociar en cierta manera, pero también lo podemos tratar independiente. ¿Por qué? Porque el codicioso, hay personas que son codiciosas y no necesariamente son perezosas, ¿cierto? Sino que la codicia lo podemos ver desde otra manera. Son aquellas personas que quieren el dinero, no importa a costillas de qué. Sí, o sea, la codicia ciega el entendimiento, ¿sí? Sin importar a quién dañe, no importa el daño que cause, pero con tal de obtener lo que se quiere. La codicia ciega el entendimiento. Mire, un ejemplo de la Biblia es de Ananías y Zafira. Si recordemos algo, esta pareja vendió una propiedad. Ellos prometieron que le iban a llevar todo el dinero de la venta, se la iban a dar a la iglesia, porque ellos repartían en la iglesia. En la iglesia de la iglesia primitiva, ellos todo lo que vendían, lo que daban, lo repartían entre los pobres, ¿sí? No era como hoy en día, que es para que el pastor, bueno, lo que dicen muchos, para que el pastor tenga pues su carro y sus casas, no, era repartido entre los pobres. Ellos voluntariamente, nadie los estaba obligando, usted tiene que vender, y no, era voluntario. Ellos voluntariamente dijeron: yo voy a vender, vamos a vender nuestra casa y vamos a entregar todo aquí a la iglesia. Cuando llega primero uno, ¿cierto? El hombre, ¿cierto? Ananías llega y entrega, había sustraído una parte de la plata y dijo: vea, la vendí en tanto. Sí, a Pedro le dijo, ¿cierto? Y luego la mujer no sabía que el hombre ya había sido castigado, dice: ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Dijo: sí, en tanto. O sea, mintió igual. Ellos pensaban que estaban mintiendo a Pedro, pero no estaban mintiendo a Pedro, sino al Espíritu Santo que estaba en Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Murieron, la codicia, ¿no? Y eso también eso sirvió para que las otras personas, lo que vimos ahora, para que los simples escarmentaran y no pasara lo mismo. Sí, entonces mire que eso es la codicia de las personas. Entonces no debemos de ser codiciosos, porque la codicia lleva
a otros pecados, ¿sí? No solamente un pecado, sino que lleva varios pecados. Por codicia hay asesinatos, hay adulterios y muchas otras cosas. Bien, estamos en el 27. Pero la otra parte dice, pero el justo da y no detiene su mano. Entonces el codicioso solamente piensa para él, nunca va a pensar en darle algo a alguien, eso no le interesa, solamente todo para él. Mientras dice la Biblia que el justo que hace, da. Ahí estamos viendo las claves para la libertad financiera, ¿cierto? Estamos viendo que una de ellas, ¿cuál es? Trabajar, dar, ¿cierto? Ser diligentes, dar, ahorrar, o sea, ser buenos administradores. Versículo 27, ahora sí. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Ya habíamos dicho que los sacrificios habían sido instituidos por Dios, pero los impíos, ¿por qué? Porque es abominación, porque a Dios no le agrada esos sacrificios. Dice, porque su corazón está lejos de Dios, ¿sí? Y les vamos a poner un ejemplo. No nos vamos a demorar mucho, vamos a ir por favor a Proverbios 7. Vamos a recordar algo que ya vimos. Hace tiempo vimos Proverbios 7:14. Vimos este caso. Dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mi voto. Por tanto, he salido a encontrarte a un hombre buscando diligentemente tu rostro y te ha hallado. Bueno, es una mujer ramera, una mujer casada que ya ofreció un sacrificio a Dios, ¿cierto? Pero dijo, mi marido no está, y llama a un muchacho que pasa para que llegue a la casa de ellos. O sea, ese es el tipo de sacrificios que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque están en pecado, porque no hay ninguna intención de cambiar. O sea, creen que a Dios lo podemos, es como tratar de sobornar a Dios, ¿cierto? Creemos que a Dios lo podemos sobornar con un sacrificio, con una ofrenda. Igual, así puede ser algo físico. No, así usted puede traer usted, hoy traigo 1 millón a la iglesia, a la ofrenda para que lo repartan entre los pobres. Usted lo puede traer aquí, pero si su corazón está malo, mejor no lo traiga, porque eso es abominación para Dios, ¿sí? Eso es abominación para Dios. A Dios no le agradan este tipo de sacrificios. Dios quiere, antes que un sacrificio, ¿qué quiere? El corazón. Recordemos que Caín y Abel, ambos ofrecieron ofrendas. Solamente fue aceptable la de Abel porque la del corazón puro. En cambio, Caín no había maldad en su corazón, ¿cierto? Ahí podemos ver ese ejemplo. Bien. 28. Dice, el testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Bueno, aquí dice, recordemos que uno de los el noveno mandamiento, ¿cuál era? No darás falso testimonio. Y también 6 cosas aborrece Jehová. ¿Cuál es uno de ellos? El testigo falso que habla mentiras. A Dios no le agrada cuando nosotros hablamos y decimos mentiras, decimos falsedad. Por favor, me lees esa versión, el 28. El testigo falso será silenciado, pero el testigo creíble se le permitirá hablar. Bien, bueno, acá tengo otra versión que aún es más entendible. Dice la versión de 1977. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que escucha tendrá la última palabra. O sea que el mentiroso puede decir lo que sea, pero el que escucha, o sea, la persona, puede ser el juez, él es el que tiene la palabra. Él decide si yo acepto lo que dice o no. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo ahí. Bien. 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Es decir, que el hombre impío no siente vergüenza, no se ruboriza, ¿cierto? Sino que dice, no se ruboriza, no siente venganza y ninguna intención de cambiar. Ejemplo, el faraón. El faraón más ponía el corazón duro. Mientras más Dios le hablaba, más endurecía su corazón, su rostro. Sí, dice la Biblia, endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. O sea, el hombre que anda en rectitud quiere andar bien delante de Dios. En cambio, el faraón no tiene ninguna intención de cambiar. Bien, versículo 30. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Vamos por favor a 1 Corintios 10:13. Dice, yo lo leo aquí, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Es decir, que, ¿quién es el hombre? Para que diga, Dios
¿Por qué? Porque a veces nosotros, como Job 38:4, por favor, ese sí. A veces nosotros en nuestra humanidad nos creemos más sabios que Dios, ¿cierto? Queremos tener la última, queremos argumentar contra Dios. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Siga, otro versículo más. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bien, entonces, a ver, cuando nosotros nos creamos que podemos argumentar con Dios, ¿qué nos dice Dios? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba fundando el mundo? ¿Quién es usted? Si usted sabe cuántos cabellos tiene, ¿sí? ¿Sabe? ¿Alguno sabe cuántos cabellos tiene? Pero él dice que sí, que no tiene ninguno. Bueno, acá dice, no hay sabiduría humana, ni entendimiento, ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Exacto, o sea, nadie somos nosotros para decirle, para pelear, para pleitear con nuestro hacedor. Siempre vamos a perder, o sea, nunca, no podemos poner al nivel de Dios. Muchos pensadores, muchos filósofos, muchos científicos se creen lo último, ¿cierto? Y que tienen pues la sabiduría, y sabemos que solamente es necedad lo que tienen. Pasa como cuando las hipótesis que hay del mundo, que entre ellos decían, eso se llama las teorías, de las teorías pues de dónde nacimos. Entre ellos mismos empezaron a contradecir. Exacto, ellos no se ponen de acuerdo. Una teoría es algo que no es comprobado. Uno contradijo al otro, el otro científico al otro, el otro al otro, y el único que la verdad que puede comprar es la palabra. La verdad absoluta es la palabra de Dios. Y dice que ahí nuevamente les digo lo que dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Eso está en 1 Corintios 10:13. Bien, último versículo, ya para terminar, dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Vean, los caballos de la antigüedad eran más usados ¿para qué? Para la guerra, ¿cierto? Ahí los alistaban para la guerra, para pelear allá, pero bueno, no quiere decir que no nos alistemos, que no planeemos, sí, debemos de planear en la vida, planificar es bueno, pero no debemos idolatrar a los caballos, ¿sí? O sea, debemos planear todo, pero no debemos idolatrar. ¿Por qué? Porque al final la victoria ni debemos de confiar ni idolatrar a los caballos, porque al final la victoria no lo dan ellos, la victoria ¿quién la da? Es Dios el que da la victoria. Entonces ahí está diciendo que sí, nos preparemos, pero pensemos primeramente que siempre estamos en las manos de Dios. Si como dice la Biblia, fíjate de Jehová en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si queremos que nuestros caminos sean rectos ante Él, andemos como Él anduvo, o sea, obedezcamos, sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Estemos de pie, amados hermanos. Bien, gracias a Dios. Mire, esos capítulos son largos, ¿cierto? Pero mire, por la misericordia de Dios, el objetivo es terminar el libro de Proverbios. Yo sé que ha sido de bendición, para mí ha sido de bendición. Yo he aprendido mucho, sí, he tratado de aplicar lo más que puedo a mi vida esos proverbios, porque la Biblia dice que seamos no tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Señor.